Gracias por seguir con nosotros. Bueno, a ver, Roberto Gil, el tema de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, veo pues mucho reconocimiento en la prensa desde ayer, por supuesto en Grupo Fórmula, seguimos el tema todo el día, reflejado hoy en los periódicos, en las primeras planas, en perfiles. Pues parece que es un día de fiesta. Hay que sumar, por supuesto, también la designación del ministro Guillermo Valls al frente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dos cosas que pareciera que dan como gusto a los especialistas, pareciera que los hacen sentir contentos, en particular porque no se le dio por su lado al presidente López Obrador, no con sus candidatas, pues no con sus candidatas, porque eran candidatas las dos. Porque hubo una percepción pública de que el presidente intentaba imponer algunos perfiles en los dos órganos jurisdiccionales. En un caso intentaron modificar la ley para habilitar a una magistrada, en otro caso el propio presidente hizo manifestaciones públicas en la mañanera en defensa de una ministra. Y la percepción explica un poco el ánimo de la prensa y de los comentarios de la opinión pública de hoy. Es decir, frente al intento de imposición del presidente, estos órganos tienen sus propias decisiones y bueno, pues se conjura ese riesgo, ¿no? Pero yo creo que en el caso de la Corte, Manuel, hay que decirlo con toda claridad, venimos de 4 años de maltrato a jueces y magistrados y a los propios ministros. Recordemos que se hizo renunciar a un ministro de la Corte. Ministro Medina Mora, recordemos que al que no se le demostró nada, ni de lejos lo que se le ha señalado a la ministra Esquivel. Y que fue, entiendo, exonerado. Totalmente. Decir, que su carpeta fue cerrada. Sí. Se presionó a un ministro de la Corte, se presionaron a ministros en decisiones importantes, se hicieron laceraciones públicas a jueces y magistrados por determinaciones que tomaron, suspensiones, determinaciones de amparo, en fin. Entonces parece que está dando un vuelco esta situación. Yo veía ayer muchos comentarios en redes sociales de personas del circuito judicial celebrando que una ministra que no solamente es mujer, que también es un hecho histórico en sí mismo, sino una ministra de carrera, pudiera defender la independencia maltratada del Poder Judicial. Porque eso se trata un poco, esta percepción que hoy tenemos. Estuvo comprometida la independencia judicial durante los últimos 4 años de la Suprema Corte de Justicia y en consecuencia del Poder Judicial. Sí, lo estuvo. Lo estuvo. Y también careció el Poder Judicial de un defensor público vehemente de la integridad de los jueces y magistrados. Ahora, creo que lo que viene para la Corte es un perfil que entiende bien el Poder Judicial. Yo digo que es una ministra técnicamente impecable. Ahí están sus votos, ahí están sus proyectos, y también es una ministra que conoce bien cómo funciona el Poder Judicial. La ministra Piña fue una aliada del ministro liberal y progresista Saldívar. Ahí están los votos en marihuana, ahí están los votos en aborto, ahí están los votos en derechos humanos, ahí están los votos en prisión preventiva. Coincidían en lo jurisdiccional, en un criterio. Norma Piña fue una ministra distante del ministro obsecuente presidente Saldívar. Y lo que estamos viendo hoy es una reacción a esa posición política que decidió Arturo Saldívar tomar en la Corte. Él lo dijo con todas sus letras, no lo estoy interpretando. El Poder Judicial tiene que sintonizar con la transformación, tiene que sintonizar con la voluntad del pueblo. Cuando es todo lo contrario, cuando el Poder Judicial, la función del Poder Judicial es precisamente controlar al poder, es limitar al poder, vigilar al poder. Es un poder contramayoritario, no es un poder que reproduce las mayorías legislativas o electorales. Entonces, yo creo que la percepción que hoy tenemos tiene que ver con eso. Ahora, destaco otra cosa. Me recordaba el perfil de la ministra Piña a otro ministro presidente muy digno, el ministro Juan Silva Mesa. No cometo ninguna indiscreción si cuento esta anécdota. Era tan celoso el ministro presidente Juan Silva de su independencia que desconectó el teléfono rojo de Pino Suárez. Ese teléfono de la red federal que existen en todos los poderes por si hay alguna crisis, lo desconectó. No cometo yo ninguna indiscreción con eso. Era tan celoso.
Porque de eso se trata un poco la defensa de la independencia judicial. La independencia no solamente es quitarle los contextos de presión a un juez, un magistrado o un ministro que resuelva, para que resuelva en libertad un asunto. Es evitar que el poder someta por la vía de la percepción pública a un juez o magistrado. Es evitar que un juez y magistrado sea públicamente señalado. Lo vimos en algún momento, Manuel, como el presidente, por decisiones de jueces, acusaba de corrupción. Una resolución que no le gustaba al presidente decía: es que hay corrupción, es que la mafia del poder ya compró ese juez, es que seguramente los intereses. Cuando son jueces que están haciendo su trabajo, admitiendo los amparos, dictando suspensiones, resolviendo el fondo de los asuntos. Oye, y que si no me falla la memoria, no hemos visto resultados de ninguna de sus advertencias o investigaciones, ¿no? ¿Dónde que están? le hayan dado la razón, ¿no? ¿Dónde están? Al presidente. Por mucho tiempo se estuvo amenazando, acosando a los jueces y magistrados en o cooperas o cuello, ¿no? Entonces yo creo que es una reacción. Ahora, yo regreso a esto que es importante. Hay vida institucional, Manuel, en este país. Hay vida institucional que tiene sus propias dinámicas. Ahí está 6 ministros, mejor dicho, 11 ministros en secrecía, en libertad, constituyeron una mayoría y designaron a la primera mujer ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, una juez de carrera y una persona que está acreditado que no recibe consigna del poder. Ahí están sus votos. Pero también que es una ministra que tiene posiciones muy claras en lo jurisdiccional, que construye sus casos, sus interpretaciones de la Constitución desde la técnica y que tiene autoridad moral para presidir la Suprema Corte. Y yo creo que también había muy buenos perfiles para presidir la Corte. Tiene más que ver con el contexto de la presidencia del ministro Saldívar, lo que sucedió el día de ayer. Había buenos ministros también compitiendo por la presidencia, pero bueno, al final de cuentas las instituciones generan sus propias urticarias, ¿no? Porque viendo los votos, si no me equivoco, todavía tenemos tiempo, un voto fue para el ministro Lainez, suponemos su propio voto, ¿no? En la última ronda. 1 para la ministra Esquivel, su propio voto. 4 para el ministro Gutiérrez Ortiz Mena y 5 para Norma Piña, ¿no? Como quiera, el tema de Gutiérrez Ortiz Mena estuvo a nada, ¿no? De dar un poquito de más batalla. Digo, yo sé que así se ganó, pero... Fue una decisión de 6-5. Pudo haber pasado cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué construyó una mayoría Norma Piña y no lo construyó otro ministro? Tiene que ver un poco con esa reflexión in pectore que hacen los ministros en función de las circunstancias que están viviendo. Pero el perfil de Norma Piña te señala una preocupación interna de subrayar la independencia judicial de la Corte y del Poder Judicial en su conjunto. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. El mensaje es qué perfil está más distante, pues. No en lo jurisdiccional, no en la actitud. Pues un juez y magistrado, una jueza de carrera, que entiende a los jueces, que entiende a los magistrados, que por cierto tiene un discurso de género histórico, no se le ocurrió hace poquito. Norma Piña ha sido consistente en sus posiciones de género. Y es como ella mismo dijo ayer, se rompe un techo de cristal. Un techo de cristal en un sector muy celoso, que es el sector, es el circuito judicial. El poder judicial es muy celoso, es endogámico, es cerrado de alguna manera. Y el hecho de que una ministra rompa ese techo de cristal no es cosa menor en nuestra vida institucional. Subrayo, Manuel. Bueno, vamos a hacer pausa. ¿Te parece entonces que comentemos al final? Bueno, yo creo que sí un comentario, ¿no? Del ministro Valls, ¿vale? Creo que el punto específico, porque de alguna forma hay modificaciones o intentos de modificaciones a la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa que no pasan en el Senado. Y no pasan porque la Comisión de Justicia no permitió que pasaran. Ahí se atoran y entonces no puede ser Natalia Telles, la magistrada candidata del presidente López Obrador, la que pudiera competir, ¿no? Y otro jalón de orejas ahí, ¿no? Comentario de eso. ¿Y te parece qué debe de pasar, Roberto? Tú que entiendes bien, universitario, abogado, profesional, litigante, ¿qué tiene que pasar en el caso de la ministra Esquivel? Ya tenemos una presidenta, estamos muy contentos y lo demás borrón y cuenta nueva. Déjanos ir a la pausa y regresamos con estos dos temas aquí por la mañana. Hacemos un corte y volvemos.